Jacobo Grinberg Silverbaum, La creación de la experiencia. Parte 12. Tiempo y conciencia. Como vimos anteriormente, se necesitan unos 50 milisegundos de procesos neuronales para que las imágenes visuales aparezcan en la conciencia. Todo acontecimiento que sucede en ese lapso de tiempo es percibido por el observador como si estuviera sucediendo de forma simultánea y como si perteneciera a un marco perceptual único y unificado. Sin embargo, el observador es el punto final del proceso necesario para activar un percepto. Hemos llamado a esos 50 milisegundos la duración del presente para la imagen visual. A este respecto, Roy John y yo realizamos un experimento para medir la duración del presente y su relación con la actividad del cerebro. En este experimento, los sujetos tenían que discriminar dos luces sucesivas que se les presentaban con intervalos que variaban entre 10 y 100 milisegundos. Los sujetos indicaban cuándo veían dos luces en lugar de una. Como término medio, el intervalo era de unos 50 milisegundos, aunque variaba en relación con la frecuencia del electroencefalograma del sujeto. La duración del presente visual también coincide con la latencia de la aparición del componente secundario del potencial provocado visual y con la llegada de los impulsos neuronales a la corteza visual a través de caminos secundarios no específicos. Como cada modalidad sensorial requiere una duración de tiempo diferente para ser activada, cada una tiene una duración del presente diferente. Por esto se puede establecer una escala en la que cada cualidad sensorial ocupa un lugar particular. Según esta escala, a medida que aumenta la complejidad, aumenta la duración del presente para la función implicada. Las funciones cognitivas pueden entonces ser asociadas con el tiempo y con lo que podríamos llamar duración cognitiva del presente. Un buen ejemplo de esta función es la decisión sobre el significado de una sensación. Esta función supone un colapso de las funciones de onda, porque todas las posibilidades que existen antes de que se tome la decisión, una aumenta su probabilidad hasta el máximo, mientras que las otras colapsan a un valor de probabilidad cero. En lo que se refiere a las relaciones cerebrales del significado, John y yo realizamos un experimento en el que se registraban los potenciales provocados por una línea vertical cuando era interpretada por el mismo sujeto como un número romano 1 o como la letra I mayúscula imprenta. Descubrimos que en las zonas parietales y temporales de la corteza del cerebro humano, los potenciales provocados por la misma forma geométrica, la línea vertical, interpretada de dos formas diferentes, mostraban diferencias estadísticamente significativas en sus componentes de latencia de 165 milisegundos. Por lo tanto, la duración del presente para la función cognitiva de dar significado es al menos 3 veces más larga que la duración correspondiente del presente para la función visual. Esta duración cognitiva del presente es el tiempo necesario para colapsar la función de onda relacionada
con la toma de decisiones del significado. Sería posible establecer que todas las criaturas vivas funcionan con diferentes duraciones de sus presentes y que cada una de ellas provoca el colapso en la función de onda según cuál sea la complejidad de su cerebro. En este sentido, un insecto tendría una duración perceptual del presente de duración insignificante comparada con nosotros y colapsaría la función de onda en un tiempo diferente al nuestro. La interacción de dos seres que funcionen con duraciones diferentes del presente causaría efectos temporales extremadamente paradójicos, fundamentalmente en el ser menos complejo. Por ejemplo, para una hormiga, la decisión que nosotros tomamos de alimentarla tiene lugar en un futuro inconcebible, mientras que para nosotros sucede en la duración volitiva del presente. Nuestro presente es el futuro para la hormiga y determina un colapso en la función de onda del comportamiento futuro de la hormiga. Dicho de otro modo, determinamos el colapso futuro de la función de onda de la hormiga durante la duración volitiva de nuestro presente. Este colapso futuro también suele suceder durante una interacción entre dos niveles diferentes de conciencia en el mismo ser. En este sentido, nuestro funcionamiento cognitivo afecta a nuestras capacidades sensoriales incluso, aunque la activación sensorial parezca estar situada en el tiempo antes que la función cognitiva. Estas capacidades explican por qué en el experimento antes mencionado el mismo trazo vertical fue percibido como un número o como una letra según la cognición del sujeto, incluso aunque esta cognición apareciera en un tiempo posterior al de la percepción sensorial. En este sentido, dentro de nosotros mismos, un acontecimiento futuro afecta a otro anterior. Este autocolapso de la función de onda se relaciona con significativos cambios cerebrales que así nos previenen para que no tomemos esos procesos de casualidad futura como ilusorios. Según Sarfati, la mecánica cuántica está empezando a hablar sobre la determinación futura de acontecimientos del pasado, lo cual se complica con el tiempo y proyecta la confusión en un universo en el que tienen lugar interacciones a una velocidad superior a la de la luz. Recientes evidencias experimentales que muestran interacciones superlumínicas entre fotones cuestionan la validez de las concepciones de Einstein sobre el tiempo y sobre los límites de la velocidad en nuestro universo. Así como dice Sarfati, las interacciones entre las partículas pueden tener lugar hacia atrás en el tiempo, y las relaciones entre acontecimientos diferentes pueden suceder en una dimensión del tiempo en el que los efectos instantáneos son lo habitual y lo esperado. Estas ideas ponen en tela de juicio la validez de nuestros conceptos sobre el tiempo, la causalidad y el mundo tal como lo percibimos, y postulan la existencia de partículas fuera del tiempo llamadas taquiones. Desde el punto de vista psicofisiológico, el concepto taquiónico debe incorporar la conciencia como medio intermediario de conexión de los acontecimientos. Se ha postulado que la conciencia aparece siempre que tiene lugar una unificación de la información dispersa. Como hemos visto,
En el cerebro, los circuitos convergentes y paralelos activan neuroalgoritmos que unifican la actividad neuronal que antes estaba desconectada. Cada axón del nervio óptico unifica la actividad de varios cientos de receptores en un neuroalgoritmo. La duración del presente está relacionada con el grado y el nivel de la algoritmización. Cada nivel sucesivo de neuroalgoritmización precisa de más tiempo para ser producido, por lo que lleva más tiempo ser incorporado. Si un nivel de conciencia o una cualidad sensorial está relacionada con un nivel específico de algoritmización y de duración del presente, y si a medida que va teniendo lugar la unificación de más procesos neuronales, se van activando más funciones complejas, entonces cada nivel colapsa la función de onda del nivel anterior. En esta cadena de acontecimientos, el observador se encuentra siempre situado en el nivel siguiente de unificación y funciona como guía del proceso. En este sentido, el observador siempre es el último algoritmo y cuando interviene sucede de forma inevitable el colapso de la función de onda de los niveles anteriores. Para poder estudiar las relaciones entre niveles de unificación y complejidad de las funciones psicológicas activadas, realizamos una serie de experimentos en los que se entrenó a sujetos para que exploraran sus estados internos y relacionaran estos estados con su actividad cerebral. Como la coherencia parece ser una buena medida del nivel de unificación de la actividad cerebral, entrenamos a sujetos para que pudieran aumentar sus niveles de coherencia interhemisférica empleando una técnica de retroalimentación y les pedimos que nos comentaran los cambios que observaran a medida que tuvieran lugar. El estudio duró 5 años y pudimos estudiar a más de 30 sujetos, todos los cuales, sin excepción, informaron que los aumentos de nivel de su coherencia interhemisférica se relacionaban con sus niveles de unificación interna. En otras palabras, a medida que aumentaba la coherencia, aumentaba el sentimiento del sujeto de su integración interna y de su unificación subjetiva hasta que, a niveles muy altos de coherencia, se producía la activación del yo. Como la coherencia mide el nivel de unificación cerebral, este resultado indica que en los más altos niveles de unificación se activa una de las funciones psicológicas más complejas, el yo. Hemos visto que el colapso de la función de onda sucede siempre que se toma una decisión. Antes de tomar la decisión, las posibilidades de un suceso están relacionadas con una compleja función en la que el suceso forma parte de una nube de posibilidades. Tras tomar la decisión, esta nube de probabilidades se colapsa y un suceso incrementa sus probabilidades al máximo. Dentro del punto de vista psicofisiológico, el colapso de la función de onda parece tener lugar cuando se consigue un cierto grado de algoritmización neuronal. Algunos datos experimentales indican que este fenómeno viene acompañado por un aumento en el nivel de coherencia interhemisférica en el cerebro humano. En un experimento descubrimos que cuando los sujetos se daban cuenta de que había una relación significativa entre dos piezas de información aparentemente desconectadas, aumentaba la coherencia interhemisférica de sus cerebros. Por lo tanto, la unificación de partes
de información no relacionadas está asociada con el incremento de la coherencia interhemisférica. En el mismo experimento observamos que esos cambios de la coherencia interhemisférica estaban relacionados con alteraciones del peso de una pequeña pieza de material metálico encerrado en una jaula Faraday y en una caja de madera colocada dentro de la jaula metálica situada a unos 90 centímetros del sujeto. Este resultado concuerda con la afirmación de la existencia de los campos neuronales y su efecto sobre el espacio y el continuo espacio-tiempo. Como hemos visto, puesto que todo nuevo nivel de unificación implica la expansión de la duración del presente, el observador, situado en todos los niveles, parecerá que tiene un conocimiento del futuro desde el punto de vista de los niveles menos expandidos. Los bucles del tiempo postulados por Sir Fred Hoyle podrían ser explicados como una interacción entre dos niveles de conciencia, cada uno de los cuales tendría una duración diferente del presente. También se podría explicar de forma similar el comportamiento profético. El cerebro consciente. El cerebro consciente es un organizador de energía. Sus dos características sobresalientes son la capacidad de tener experiencias y de saber cuándo suceden. Los seres humanos, por el hecho de ser poseedores de este cerebro consciente, somos capaces de sentirnos, vernos y conocernos como entidades en un estado continuo de experiencia. Nuestros cuerpos y cerebros están compuestos por miles de millones de elementos que interactúan y convergen. Precisamente, la base de la conciencia es la capacidad de incluir elementos dispersos que interactúan en unidades globales. Al mismo tiempo, es una continuación, en el nivel consciente, de los mismos procesos de inclusión básicos en la evolución de partículas elementales a átomos, de átomos a moléculas, de moléculas a células, de células a tejidos, etc. Estamos en la cúspide de la evolución en lo que se refiere a inclusión y complejidad, y al mismo tiempo somos parte de un gran conjunto, el género humano y la conciencia planetaria. En este capítulo repasaremos dos procesos que bastan para explicar la misteriosa capacidad del cerebro de tener experiencias y de reflejarse en ellas: la interacción de los campos de energía en la estructura del espacio y las operaciones de inclusión llevadas a cabo por los circuitos de convergencia. Continuará.